Era una tarde gris y pesada, como si el cielo reflejara lo que estaba por suceder. Las hojas de los árboles apenas se movían, congeladas por el aire espeso de la traición inminente. No soy hombre para vivir en este lugar, dijo Antonio con voz aguda, mientras se ajustaba el ala de su sombrero. Sus ojos, que alguna vez habían prometido amor eterno, ahora brillaban con la frialdad de quien ya había decidido irse. Socorro escuchó esas palabras como si fueran dagas atravesando su pecho. ¿Qué quieres decir con que no era un lugar para él? ¿Y su hijo Pedro? ¿Y ella? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es ver tus sueños desmoronarse en cuestión de segundos? Ayuda, sí. Con solo 3 vacas enfermas y la tierra desgastada por el tiempo, ella se quedó allí, paralizada, mientras Antonio arrojaba sus últimas prendas en la vieja maleta de cuero. Nunca fuiste una mujer digna de mí, dijo, dejando atrás no solo una familia, sino también la esperanza que una vez los unió. Cada palabra pesaba como una piedra, enterrando aún más profundamente el sentimiento de rechazo. Pedro, aún pequeño, miraba confundido a su padre que se alejaba por el camino de terracería. El niño no entendía por qué su héroe se iba, pero sabía que algo estaba irreparablemente roto. «Mami», preguntó con voz débil. Socorro se limitó a asentir, sin encontrar fuerzas para responder. «¿Cómo se explica que la persona en la que confiabas te haya dado la espalda sin mirar atrás? ¿Y qué harías si te quedaras solo con 3 vacas enfermas y un futuro incierto?» El sonido de los pasos de Antonio se mezclaba con el ladrido lejano de un perro y el crujido de la puerta al cerrarse. Allí permaneció Socorro, fijo como una raíz que se resiste a ser arrancada, frente al polvo que levantó al partir. Por un momento quise correr tras él, rogarle que se quedara. Pero no funcionó. La dignidad que aún le quedaba la mantuvo firme, incluso si su corazón estaba hecho jirones. Entonces, una pregunta flotaba en el aire: ¿era esto el final o solo el comienzo? Cuando te despojan de todo lo que sabes, no queda mucho, o quizás, paradójicamente, queda todo. Eso dejó a Peter. Eso dejó a esas 3 vacas enfermas. Y quedó la tierra, que incluso cuando estaba seca todavía tenía potencial para florecer. Socorro no sabía cómo, pero algo dentro de ella le susurró que la pelea apenas comenzaba. Cuando la oscuridad envolvió la finca, Socorro se encontró completamente solo. Sentada en la vieja mecedora, el frío de la noche se mezclaba con el hielo que sentía en el pecho. El silencio, antes reconfortante, ahora parecía opresivo, roto solo por el distante mugido de las vacas enfermas. El vacío dejado por Antonio era un abismo, y todos sus pensamientos cayeron en ese agujero sin fin. ¿Cómo pudo alguien que juró amor irse tan fríamente? Los recuerdos de los años de lucha llegaron como una avalancha. Las mañanas frías cuidando el rebaño, los días agotadores intentando que la tierra dé frutos. Todo pareció perdido en un instante. Socorro apretó sus brazos alrededor de su propio cuerpo, como si intentara contener los pedazos de lo que quedaba de ella. Pedro dormía inocentemente dentro de la casa y ella se preguntaba cómo protegería a su hijo sin tener a nadie más a su lado. Las estrellas brillaban indiferentes en el cielo, pero a Socorro su luz le parecía inalcanzable. Las lágrimas corrían por su rostro y permitió que cada una cargara con un poco de su dolor. Pero ni siquiera el llanto parecía aliviar el peso insoportable que tenía en el pecho. Socorro sintió que se hundía, como si cada segundo de esa noche la empujara más profundamente. El viento soplaba fuerte, haciendo que los árboles alrededor del lugar se balancearan. El sonido le trajo un recuerdo inesperado, la risa de Pedro mientras jugaba en el pasto, seguro de que su madre podría capear cualquier tormenta. Respiró hondo, tratando de encontrar algo dentro de ella que no fuera tristeza.
Si no fuera por ella, tendría que resistir por él. Pedro necesitaba una madre fuerte, no una mujer derrotada. El amanecer parecía interminable, pero Socorro se dio cuenta de que si no luchaba, el amanecer nunca llegaría para ella. Con un esfuerzo que parecía imposible, se levantó de la silla y caminó hasta la puerta de la casa. Miró al cielo por última vez, como buscando una promesa de que todo podría mejorar. Y tal vez, de una manera sutil, esa promesa estaba ahí, en las sombras de la noche. El amanecer trajo consigo una luz tímida, pero suficiente para disolver la oscuridad que había envuelto a Socorro la noche anterior. Pedro, con sus ojos brillantes y una valentía que no correspondía a su corta edad, fue el primero en levantarse. «Mamá, ¿vamos a cuidarlas?», preguntó, refiriéndose a las vacas que mugían suavemente en el pasto. La pregunta simple pero decidida tocó algo dentro de ella. Socorro se dio cuenta de que si Pedro no estaba dispuesto a darse por vencido, ella tampoco podía estarlo. Juntos caminaron hasta el corral. El olor acre de los animales enfermos llenaba el aire, pero Pedro parecía ajeno al malestar. Con manos pequeñas pero firmes, ayudó a limpiar el espacio y preparar la poca comida que tenían. Socorro sintió un destello de algo que creía haber perdido, la esperanza. Si ese joven creía que podían salvar la manada, ¿de quién era ella para dudar? Con cada tarea realizada, Socorro sentía recuperar las fuerzas. No se trataba solo de salvar a las vacas, se trataba de salvarse a sí misma. El abandono de Antonio no podía ser el final de su historia. Con un balde en la mano y los pies firmemente en la tierra, redescubrió una fuerza que había nacido del trabajo duro y del amor por su hijo. Allí, en aquel campo que parecía desolado, algo nuevo empezó a brotar. Pedro, con sorprendente confianza, comenzó a hablar sobre formas de cuidar mejor a los animales. «Podemos llamar a un veterinario, mamá. Vi en un libro que se puede tratar este tipo de enfermedad». Sus palabras no eran solo ideas, eran semillas de cambio. Socorro escuchó atentamente y se dio cuenta de que el niño crecía ante sus ojos. Él no solo era el motivo de la lucha, sino también su compañero en este viaje. Cuando el día llegó a su fin, las manos callosas de Socorro ya no le dolían tanto como antes. El agotamiento físico era diferente del dolor emocional que la había consumido la noche anterior. Ahora había un propósito. Mientras Pedro jugaba con un palo en el pasto, ella miró al horizonte y comprendió que, con valentía y unión, podrían transformar ese lugar nuevamente en un hogar próspero. Pedro se sumergió en los libros como si fueran mapas de un tesoro escondido. Sentado a la desgastada mesa de madera, leía atentamente sobre enfermedades del ganado, nutrición adecuada y cuidados de salud. Socorro observó con admiración a este muchacho decidido, cuya curiosidad transformó la desesperación en acción. «Mamá, necesitamos ayuda profesional», dijo con firmeza. Las palabras eran simples, pero llevaban una certeza inquebrantable: era hora de ver a un veterinario. Al día siguiente, un hombre con bata blanca llegó a la finca en una modesta camioneta. El veterinario inspeccionó a las vacas cuidadosamente y tomó notas detalladas. Pedro lo siguió de cerca, haciendo preguntas y anotando respuestas, como un aprendiz dedicado. Socorro, que siempre había creído que la sabiduría solo llega con la edad, se dio cuenta de que su hijo estaba demostrando lo contrario. Había un rayo de esperanza en esas conversaciones técnicas. Los días que siguieron fueron de intenso trabajo. Aplicaron medicamentos, ajustaron la dieta de los animales y limpiaron el corral con renovada disciplina. La rutina parecía pesada, pero ahora había un propósito en cada movimiento. Las vacas, que hasta entonces apenas se habían levantado, empezaron a mostrar signos de recuperación.
El débil mugido se hizo más firme, casi como un silencioso agradecimiento por no haber sido abandonado. Socorro y Pedro compartieron pequeños momentos de celebración. «Mira, mamá. Hoy está comiendo bien», dijo Pedro con una amplia sonrisa, señalando a una de las vacas que finalmente estaba comiendo vigorosamente. Cada mejora fue un recordatorio de que su perseverancia estaba dando sus frutos. El lugar, que antes parecía condenado, volvió a respirar. Con el apoyo del veterinario y los conocimientos recién adquiridos por Pedro, la confianza de Socorro creció. No conocía todos los caminos hacia el éxito, pero sabía que juntos podrían afrontarlos. Las vacas no eran solo una fuente de ingresos, simbolizaban la propia recuperación de la familia. Mientras Pedro anotaba más consejos de gestión, Socorro miraba el horizonte, segura de que apenas estaban en el inicio de este nuevo camino. Con el tiempo, Socorro se dio cuenta de algo poderoso. El dolor del abandono había dado paso a una fortaleza que nunca antes había conocido. Ya no era la mujer que se había sentado, perdida, en esa mecedora. Ahora, sus pasos eran firmes, guiados por una determinación que afloraba con cada amanecer. La granja, que alguna vez fue un amargo recordatorio del desprecio de Antonio, se había convertido en el escenario de su transformación personal. Socorro tomó el control total de las operaciones y organizó la gestión del rebaño de manera eficiente. Creó una rutina meticulosa para alimentar a las vacas, mantener las cercas y limpiar el corral. Pedro todavía estaba a su lado, pero ahora ella lideraba con confianza y tomaba decisiones sin dudar. El peso del pasado, que antes la asfixiaba, se hacía más ligero con cada logro diario. Con cada victoria, Socorro se sentía menos definida por el abandono de Antonio y más por la mujer en la que se estaba convirtiendo. Comprendió que no necesitaba demostrarle nada a nadie, su propia felicidad y autonomía eran suficientes. La mirada triste desapareció, reemplazada por una expresión serena y decidida. La fuerza no provenía solo del trabajo físico, sino de la certeza de que era capaz de dominar su vida. Las manos callosas contaron una nueva historia. Cada callo era una medalla silenciosa de su resistencia y coraje. Pedro notó el cambio, orgulloso de su madre que ahora parecía inquebrantable. «Eres increíble, mamá», dijo un día, y Socorro sonrió con una confianza que no había sentido en mucho tiempo. El lugar floreció, al igual que Socorro. La tierra respondió a su cuidado y el rebaño prosperó bajo su liderazgo. Finalmente se permitió sentirse orgullosa de sí misma. Y mientras caminaba por el pasto, con el sol poniéndose detrás de los cerros, Socorro supo que ya no había lugar para la dependencia ni el miedo. La mujer que siempre pudo haber sido finalmente había surgido. Con las vacas recuperándose y la leche volviendo a ser abundante, Socorro vio una nueva oportunidad, la producción de quesos artesanales. No fue solo una idea, era una manera de transformar el sudor del trabajo en algo valioso. Con dedicación estudió recetas y técnicas, probando cada lote con paciencia y creatividad. Pedro, siempre curioso, probó los quesos y hizo sugerencias entusiastas. «Esto es perfecto, mamá», exclamó al probar una versión cremosa y con mucho cuerpo. La noticia sobre los quesos de Socorro pronto se extendió por toda la región. Comenzó con vecinos que compraban piezas pequeñas y regresaban pidiendo más. Posteriormente, los comerciantes de la ciudad empezaron a encargar lotes más grandes. Los mercados semanales se han convertido en eventos muy concurridos, con clientes ansiosos por conseguir sus productos. Los quesos de Socorro no solo eran sabrosos, llevaban la autenticidad de una historia de superación. Con el crecimiento de las ventas, Socorro invirtió en mejoras al sitio. Adquirió equipos para la producción,
Organizó un espacio exclusivo para la maduración del queso e incluso amplió los pastos para aumentar el rebaño. La tierra que antes parecía insuficiente ahora palpitaba de vida y productividad. Cada logro reforzó la certeza de que estaba en el camino correcto, consolidando una autonomía que nadie más podía quitarle. Pedro, orgulloso del trabajo de su madre, sugirió estrategias para incrementar aún más la presencia de los quesos en el mercado. Podemos crear un nombre especial, mamá. Algo que cuente nuestra historia. Socorro sonrió, sintiendo que este negocio era más que una simple fuente de ingresos. Era un legado construido sobre el amor y la resiliencia. Las crecientes ganancias no solo trajeron seguridad financiera, sino también una nueva autoestima para Socorro. Ya no era la mujer que había quedado atrás, ahora era una empresaria respetada. Y al empacar otra tanda de quesos, con Pedro a su lado, Socorro supo que no solo había superado el abandono, sino que había construido algo grande a partir de él. Antonio apareció en la puerta de la hacienda, con mirada de sincero arrepentimiento y pasos vacilantes, como si supiera que ya no tenía derecho a pedir algo. Socorro lo miró fijamente, pero no mostró sorpresa. El tiempo que pasó a solas con Pedro la había transformado, haciéndola más fuerte y resistente a las debilidades del pasado. Habló de los errores cometidos, de cómo los extrayó, pero las palabras de Antonio ya no tocaron el corazón de Socorro. Ya no era la mujer dependiente que él había dejado atrás. Respiró hondo y, con calma, dijo que él ya no tenía un lugar en su vida, que ahora estaba sola, con su dignidad intacta. Antonio lo intentó una vez más, buscando un hilo de esperanza en su voz, pero Socorro no cedió. Lo que ella sentía ya no era lo mismo. Las cicatrices que le había dejado eran profundas, pero con el tiempo, ella había aprendido a curarlas con sus propias fuerzas. Ya no necesitaba excusas ni promesas que nunca se cumplirían. La reanudación del Socorro ya no incluyó a Antonio en su historia. Con una última mirada de despedida, se dio la vuelta, sin palabras, aceptando que su viaje con ella había llegado a su fin. La puerta se cerró tras él y quedó la certeza de que Socorro por fin estaba libre. Con la llegada de Antonio, Socorro sintió una mezcla de emociones, pero no dejó que eso la sacudiera. Sabía lo que tenía que hacer. Tomó un queso recién hecho, el mejor que había producido en todo ese tiempo sola, y se lo puso en las manos. Fue un gesto sencillo, pero cargado de profundo significado. Para Antonio, el queso parecía solo un regalo, pero para Socorro representaba su lucha, su dolor superado y sus fuerzas renovadas. Cada trozo de ese queso era un recuerdo, una batalla que ella había ganado en silencio, alejada de todos, con Pedro a su lado. Antonio miró el queso con expresión pesada, tal vez tratando de entender lo que significaba. Socorro, con la calma que ahora tenía, lo enfrentó y, con una sonrisa serena, le dijo: «Este queso es mi victoria. Ya no necesito que seas quien soy». Su mirada se suavizó, como si la dureza de la realidad finalmente entrara en su conciencia. Ya no se sentía prisionera del pasado, ni del dolor que le había causado. Al entregarle el queso, ella también le dio su perdón, no para él, sino para ella misma, como un rito de liberación. Fue en ese momento que Socorro se sintió completamente libre, más fuerte de lo que jamás se había imaginado. Con el creciente éxito de la producción de queso, Pedro comenzó a darse cuenta de que la lucha de Socorro no era única. Vio a otras mujeres de la región, con historias similares de abandono y sufrimiento, tratando de mantener solas a sus familias, sin el apoyo necesario. Fue entonces cuando, durante una conversación, sugirió una idea que podría transformar no solo sus vidas, sino la de muchas otras mujeres: la creación de una cooperativa. La propuesta era simple pero poderosa:
unir fuerzas para compartir recursos, conocimientos y apoyarnos mutuamente para superar la adversidad. Socorro se quedó pensativa por un momento, absorbiendo la magnitud de la propuesta. Sabía que esta idea podría ser la manera de ayudar a otras mujeres a encontrar la misma fuerza que ella había descubierto. La cooperativa no solo sería una forma de crecer económicamente, sino también de fortalecer la comunidad. Pedro explicó cómo las mujeres podrían trabajar juntas, compartir responsabilidades y, así, ampliar su producción, mejorando la vida de todos. Con el entusiasmo de Pedro y la confianza de Socorro, la idea tomó forma y, rápidamente, la comunidad comenzó a unirse en torno a ella. La cooperativa recibió el nombre de Flores del Campo, simbolizando la idea de que, al igual que las flores que crecen en un campo fértil, las mujeres de la región podrían florecer juntas. Pronto, otras mujeres comenzaron a involucrarse aportando sus conocimientos y sus propias experiencias. El proyecto no solo fortaleció la producción local, sino que también creó un ambiente de apoyo mutuo, donde todos podían contar unos con otros. La cooperativa se convirtió en un símbolo de unión y solidaridad y, para Socorro, representó la realización de un sueño, un legado de empoderamiento que trascendió las fronteras de su propio sufrimiento. La cooperativa Flores do Campo pronto se extendió por toda la región, ganándose la confianza de todos con sus productos de calidad y la unión de las mujeres involucradas. El queso Socorro, ahora producido a mayor escala, se ha convertido en uno de los más buscados en los mercados locales. Las mujeres de la cooperativa no solo vieron reflejado su esfuerzo en las ventas, sino también en las sonrisas que repartieron por toda la comunidad. Cada producción fue realizada con dedicación y cuidado, y esto se refleja en el sabor y excelencia de los productos. El nombre Flores do Campo rápidamente se convirtió en sinónimo de calidad y esfuerzo colectivo, y la cooperativa se consolidó como un ejemplo de cómo la unión puede transformar realidades. Con el tiempo, el reconocimiento de la cooperativa creció y sus productos comenzaron a ser apreciados en ferias y eventos regionales. Los quesos, panes y otros productos artesanales se dieron a conocer en mercados lejanos, y muchas veces fueron elogiados por su autenticidad y sabor único, fruto del trabajo de mujeres que se habían unido para lograr sus objetivos. La creciente visibilidad trajo oportunidades de expansión, permitiendo a las mujeres de la cooperativa acceder a nuevos mercados y mejorar aún más sus condiciones de vida. El empoderamiento femenino, que era el corazón de la cooperativa, se reflejaba en cada logro, en cada nuevo paso dado por esas mujeres. La cooperativa se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. Las mujeres que antes estaban al margen, indefensas y solas, ahora se sienten valoradas y respetadas. Su confianza crecía cada día y con ello surgieron nuevas posibilidades. La unión de fuerzas no solo impulsó los negocios, sino que también fortaleció la autoestima de las mujeres de la región. Ya no eran solo agricultores o amas de casa, fueron empresarias, líderes y pioneras. Flores do Campo era más que una cooperativa, era una revolución silenciosa que estaba cambiando vidas y derribando barreras, creando un futuro más justo y prometedor para todos. Después de concentrarse en el trabajo y reconstruir su vida durante tanto tiempo, Socorro sintió que era hora de hacer algo diferente, algo que realmente representara su nuevo comienzo. Pedro sugirió un viaje a la costa, una oportunidad para alejarse de la intensa rutina de la finca y reflexionar sobre todo lo que habían superado. Para Socorro, esto sería más que un simple paseo, sería un ritual de liberación, un momento para dejar atrás las marcas de las dificultades y pérdidas que había experimentado. El viaje al mar simbolizaría el fin de un ciclo y el comienzo de otro, donde los dolores del pasado ya no tendrían poder sobre ella.
El camino hacia la costa fue tranquilo y el paisaje se transformó a medida que se acercaban a la costa. Socorro miró por la ventana sintiendo una mezcla de emoción y agradecimiento. Cuando llegaron a la playa, la inmensidad del mar frente a ellos pareció abrazar su angustia, como si el agua pudiera lavar todas las cicatrices emocionales que aún quedaban. Pedro, al notar el momento de introspección de su madre, se quedó a su lado, silencioso pero comprensivo. Caminaron juntos sobre la arena, sintiendo el viento en sus rostros y las olas rompiendo suavemente en la playa, como si el mar mismo estuviera celebrando la libertad que ambos habían alcanzado. Sentado en la arena, Socorro cerró los ojos y escuchó el sonido de las olas. El murmullo del mar parecía contar historias de renacimientos, de nuevos comienzos que se escondían en el horizonte infinito. Reflexionó sobre todo lo que había vivido, sobre los errores que había cometido, pero, lo más importante, sobre la fuerza que había encontrado para seguir adelante. Era como si cada ola que se acercaba fuera una promesa de que las dificultades habían quedado atrás y que ahora finalmente podía mirar hacia el futuro con esperanza. Junto a Pedro, sabía que ese viaje marcaba el fin de un ciclo doloroso y el comienzo de uno nuevo, lleno de posibilidades y paz interior. El mar se convirtió así en el escenario perfecto para esta despedida simbólica de las heridas que marcaron el pasado del Socorro. El viaje no fue solo un escape, sino una oportunidad de sanación y aceptación. Cuando el sol empezó a ponerse en el horizonte, Socorro sintió una paz profunda, como si la naturaleza le estuviera otorgando su bendición. El cielo teñido de colores cálidos reflejaba la renovación de su alma, y supo que, a partir de ese momento, el mar se convertiría en un símbolo de su libertad emocional. Con una sonrisa tranquila, miró a Pedro, quien en silencio comprendió la profundidad de ese momento de transición. Sentada en la arena, con los pies descalzos tocando el suelo frío y húmedo, Socorro miraba las olas que se formaban en el horizonte rompiendo suavemente en la playa. El sonido de las aguas pareció envolverla, brindándole una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Mientras las olas iban y venían, ella comenzó a reflexionar sobre cómo su vida había sido una lucha constante, una batalla constante para sobrevivir, mantener unida a su familia y superar la adversidad. Pero ahora, allí, frente a la inmensidad del mar, comprendió que no todo tenía que ser lucha. Las olas, con su paciencia y constancia, le enseñaron una lección silenciosa de aceptación y fluidez. La vida no tenía por qué ser una batalla que ganar en cada momento. Socorro se dio cuenta de que, a veces, la verdadera fuerza estaba en permitirse descansar, en permitirse ser como las olas, suaves pero resistentes, capaces de continuar su movimiento sin forzar ni resistir. Había dedicado tanto tiempo a luchar contra el destino, a luchar por controlar todo lo que la rodeaba, que nunca se había dado el espacio para permitirse fluir con la vida. Las olas que se extendían por la playa, siempre renovadas e incansables, parecían ahora representaciones de su propio viaje, que, si bien había estado marcado por la lucha, también estuvo lleno de momentos de serenidad y renovación. Con cada ola que tocaba la arena, Socorro sentía una especie de liberación. Era como si las aguas estuvieran lavando las últimas preocupaciones y miedos que aún albergaba en su interior. Mirando al horizonte, donde el cielo se encontraba con el mar, se dio cuenta de que no era necesario controlar la vida todo el tiempo. A veces era necesario dejarse guiar por el fluir natural de las cosas, aceptando los cambios y los ciclos, sin intentar resistirlos. Ella sonrió suavemente, sintiéndose conectada no solo con el mar, sino con todo lo que la rodeaba, la tierra, el viento, el cielo. En ese momento, la naturaleza se convirtió en un reflejo perfecto de tu propio viaje de transformación.
La inmensidad del mar le hacía sentir un profundo sentido de pertenencia, como si fuera parte de algo mucho más grande que sus propias luchas y victorias. El mar, en su grandeza e inmutabilidad, parecía ofrecerle una lección de humildad y confianza. Socorro entendió que, como las olas, ella también se había moldeado y transformado con el tiempo. Ya no en una lucha constante, sino en un proceso de adaptación, de aceptación de los rumbos de la vida. Mientras miraba hacia el mar, se dio cuenta de que su viaje, aunque lleno de desafíos, también estuvo lleno de momentos de paz y sanación. Ya no tenía que luchar contra la corriente, ahora sabía cómo dejarse llevar. El suave viento y el sonido de las olas rompiendo en la arena se convirtieron en un abrazo silencioso para Socorro. Sintió que su mente se calmaba y el peso de los recuerdos dolorosos comenzó a aliviarse. Todo lo que había vivido, todo el dolor y las victorias, ahora estaban allí, a la orilla del mar, como recuerdos que podían quedar atrás. La naturaleza, con su fuerza silenciosa y sus ciclos naturales, le había enseñado que el verdadero poder no provenía de la lucha constante, sino de la capacidad de permitirte ser, de aceptar y fluir con lo que la vida te ofrece. Y así, Socorro encontró una nueva paz dentro de sí misma, una nueva conexión con el mundo y con su propio corazón. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, Socorro y Pedro se sentaron uno al lado del otro en la arena, contemplando este espectáculo de la naturaleza. El calor del día dio paso al frescor de la noche, y el ambiente tranquilo parecía reflejar el estado de ánimo de ambos. El viaje al mar había sido sin duda un hito importante en sus vidas, pero ahora, ese atardecer traía consigo un simbolismo aún más profundo. Para Socorro representó el fin de un ciclo difícil, lleno de luchas, y el comienzo de una nueva etapa, donde ella y Pedro estarían listos para abrazar el futuro con confianza y serenidad. Socorro sabía que la vida nunca estaría libre de desafíos, pero en ese momento estaba lista para afrontarlos de una manera diferente. Mientras miraba al cielo, se sintió más fuerte, más conectada consigo misma y con la naturaleza que la rodeaba. La lucha constante por la supervivencia había quedado atrás y ahora podía ver la belleza en las pequeñas victorias y la paz que estaba empezando a lograr. Pedro, a su lado, también sintió disiparse el peso de las dificultades. Juntos, madre e hijo estaban más unidos que nunca, dispuestos a seguir adelante, con la confianza de quien sabe que el futuro, por incierto que sea, se puede afrontar con valentía. El suave sonido de las olas, que antes sonaba como una invitación a la reflexión, ahora parecía un recordatorio de que, así como el mar sigue su curso, la vida continúa, independientemente de las tormentas que puedan surgir. El atardecer, con su luz suave y cálida, simbolizaba la esperanza de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades que surgirían con la llegada del amanecer. Para Socorro, el nuevo comienzo significó más que simplemente superar los desafíos del pasado. Fue la oportunidad de reescribir tu propia historia, de permitirte ser feliz y construir un futuro que sea verdaderamente tuyo. Miró a Pedro y sonrió, sabiendo que juntos podrían conquistar lo que les deparara el futuro. La tranquilidad que envolvió ese momento fue un reflejo de la paz interior que Socorro comenzaba a encontrar. Ya no se trataba de luchar por sobrevivir, sino de vivir con intención, con propósito. El atardecer parecía reforzar la idea de que, incluso después de las noches oscuras y las dificultades, siempre habría un nuevo día, una nueva oportunidad. Con el apoyo de Pedro y la fuerza que ella misma había desarrollado, Socorro estaba lista para seguir adelante, con la serenidad de quien sabe que el control de su vida ahora estaba en sus propias manos. Ya no tenía miedo de lo que le deparaba el futuro, porque ahora sabía cómo afrontarlo de frente. Con el sol poniéndose y la noche acercándose, Socorro y Pedro permanecieron en silencio,
absorbiendo todo lo que ese momento representaba. El mundo que los rodeaba parecía ralentizarse, como si también quisiera seguir la paz que ahora reinaba en sus corazones. Socorro sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido, por todo lo que había aprendido y por todo lo que aún podía lograr. El nuevo comienzo no fue solo una promesa, era una certeza. Con Pedro a su lado y una confianza renovada en sí misma, sabía que no había límites para lo que podían lograr juntos, dispuestos a afrontar el futuro con valentía, serenidad y amor inquebrantable.